Bueno, en el día de hoy quería desearos a todos y a todas, familiares, amigos, suscriptores, conocidos, que paséis una feliz Nochevieja, que tengáis una buena entrada en año. Y bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es irnos al sitio donde hicimos la prueba con Maven y vamos a probar la aplicación de Red Waypoint. Vamos a ver qué tal nos sale el vídeo, si aprendemos alguna cosilla en el camino. Y espero que este último vídeo del año pues os guste. Vamos al camino para abajo y después seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos en el sitio donde vamos a volar el dron. El dron está aquí, el Mavic Air 2, ¿vale? Y ahora acaba de hacer un poquito de menos de viento. Estamos grabando la pantalla. Voy a colocar lo que es el mando. Y tenemos la aplicación de Red Waypoint ya iniciada. Hace muchísimo viento hoy, pero hay muchísima menos gente. Estamos más o menos en el sitio de la semana pasada. Vamos a encender el dron. Vamos a ver si el mando reconoce el Red Waypoint, si reconoce el dron. Por ahora no nos pregunta nada. Vamos a la Red Waypoint. Vamos a encender el dron. Me ha caído la cámara. Y yo aquí en la aplicación no veo ningún cambio, ¿vale? Vamos a quitar otra vez, poner otra vez, a ver si reconoce el mando. ¿Lo veis? Muy bien. Conectado. Vale, nos pide el login de DJI, vamos a hacerlo. Esto lo voy a quitar de la pantalla, ¿vale? Nos pide que, vale, nos pide que cojamos la zona para hacer el U-Space. Lo vamos a hacer rápidamente. No sabía que hace falta pedir autorización aquí con este dron. Normalmente sería a partir del año que viene. Vamos a descargar la aplicación de U-Space. Vamos a pedir permiso. Debe ser que hay un nota muy activo. Pero bueno.
Ahora ahí tengo que hacer también el login, así que lo taparé un momentito, ¿vale? Iniciar sesión, registro. Ya estamos registrados con Google. Vamos a... Vaya. También vamos a tapar esto un momentito, ¿vale? Vale, mi aeronave. Vamos a poner la aeronave de nuevo. Mavic Air 2, fabricante es DJI, modelo bueno, en este caso no está el Mavic Air 2, vamos a poner el Mavic 2 Pro, ¿vale? Vale. Como digo, es que ha cambiado un poco. Vamos a poder igualmente el espacio aéreo. Vamos a hacer lo que es esto. Siguiente. Vamos a poner 100 metros. Duración 30 minutos. Siguiente. Vale, ya tenemos la respuesta de vuelo. Seguimos ahora con el waypoint. Vamos a cargar el vuelo. Vamos a controlar los waypoints. Si nos deja, claro. En este momento voy a parar el vídeo porque a partir de este momento una persona me paró en la calle y empezó a discutir conmigo. Y la verdad es que se hizo un vídeo muy largo y al final solamente me interesó lo que estaba en la pantalla porque no era capaz de sincronizar todo con lo que grabé, porque al final tenía muy mala leche. Y bueno, decidí solamente volver a grabar otra vez, otro trocito. Me sacó totalmente de mis asuntos. Y deciros que, como habéis podido observar, cuando me hago el login en Red Waypoint, me pide que active las geozonas. La verdad es que en aquella zona no tendría por qué pedirlo, pero
es una zona CTR, es decir, esta zona hasta la semana pasada era una zona estándar y esta semana es una zona CTR. Entonces pedía que hiciéramos una liberación de geozonas y nos pedía poner el número de teléfono para mandarnos un SMS. Como habéis visto, lo que he hecho ha sido cambiar rápidamente a la aplicación de USpace Swiss. Es la aplicación que nos hace falta para pedir permiso de vuelo en Suiza. Y lo que he hecho ha sido simplemente marcar la zona en la que voy a volar y pedir permiso. Y como habéis visto en la aplicación, no os habéis dado cuenta quizás porque no le he hecho ningún remarque, me han dado lo que sería la autorización y cuando he vuelto a la aplicación de Red Waypoint automáticamente he podido hacer el vuelo porque el dron estaba conectado con el mando y está registrado, ¿vale? Está registrado a mi nombre con otra aplicación que se llama AirMap. Y a partir de ahora, pues lo que vais a ver es solamente la pantalla porque la verdad es que no he tenido tiempo de hacer otra cosa que grabar después de la discusión con un señor allí que no sé por qué, a veces las personas están de mala vida y te quieren de alguna manera estropear el vídeo y lo que he hecho ha sido simplemente pues grabar después un poco la pantalla, aunque naturalmente no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo. Pero bueno, seguimos con el vídeo. Y ahora vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Vale, a partir del punto 17, 80, 80, 80, 19 también 80, el 20 hemos dicho que 60, 19, 20 lo tengo que hacer también. Bueno, tenemos que hacer esto también, el POI, ¿vale? Hasta el 12. Me está haciendo perder un montón de tiempo la aplicación. Me parece que esto... Tú tenías que preguntar ya nada más iniciar la misión, ¿vale? Vale, pues ahora ya sí. Bueno, ahora ya estamos bien, hemos configurado mejor el dron y como veis está haciendo ya el vuelo. Tenemos el mando mirando hacia el dron, es muy importante esto. Y ahí vemos la misión, cómo se está desplazando, el dron está allí delante, no lo veis vosotros, lo veo yo. No sé si se verá, está justamente allí delante. Y ahora va a coger dirección hacia la fuente, ¿vale? A una altura bastante buena. Los pajaritos se están rompiendo un poco las narices. Lo importante es no perder el dron de vista, la altura muy bien. Quizás tiene que haber puesto el pello un poquito más arriba. Se deja corregir un poco, está ahora girando alrededor de la fuente. Aquí hubiera sido mejor un poquito más de altura. Corregimos la altura y lo que vamos a hacer ahora es sencillamente volver y vamos a iniciar otra vez la misión. Vamos a cambiar aquí un poquito la altura, ¿vale? En el 13. Voy a poner 60.
60 metros. 60 metros. 60 metros. 70 metros, 80, 80, 80, 60 y configurar. Ahora hemos cambiado la altura porque no me funcionaba bien y ahora sí va a iniciar la emisión. Le he dado que inicie la emisión directamente y como veis el dron está volviendo al punto número 1. Cada vez que le paras y lo activas empieza la misma misión. A mí me gusta un poco más la aplicación de DJI Fly porque te seguiría la misión a partir del momento en el que has parado, pero bueno, empieza la misión como estáis viendo. He tenido un poco de problemas con la configuración y vamos a ver cómo lo hace ahora. He configurado un poquito mejor las alturas porque tenía problemas con las alturas y vamos a ver cómo se comporta ahora el dron. Lo importante es siempre ir mirando hacia dónde va él lo tenéis aquí delante, no sé si lo veréis. Y bueno, yo pienso que ahora va a quedar mejor grabación. También es bueno controlando el mapa, como veis se abre así un poco hacia allí. Ahora va a ir al punto número 6, que es delante del león. Veis que va hacia adelante. Siempre intentar tener el mando mirando hacia el dron, muy importante. Y ahora ya creo que sí que la misión va muy bien. La verdad es que estaba acostumbrado a otra clase de aplicaciones y Red Buoy Point sí, también funciona bien, pero me ha dado un poquito ahí de problemitas. Como veis he subido la velocidad a 11 km por hora, predefinida hasta 11 km por hora, un poquito lento para mi gusto. Creo que esto lo podían mejorar ya de fábrica, que fuera un poquito más rápido. Y ahora vamos a ver si gana altura. Tiene que subir a 60 metros que le he puesto yo porque la altura de la fuente supera los 40 metros y salpicaba. Ahí veis los pajaritos, ¿vale? Y bueno, esto va a ser lo que vamos a ver en el vídeo, esta pequeña grabación. Como veis, hice un poco diferente la ruta. Ahora está a 50 metros, no entiendo por qué, porque yo lo puse a 60, pero bueno, da igual porque la fuente solo sube a 38. Estamos grabando creo que a 60 fotogramas, no, 24 fotogramas por segundo. Vamos a parar, subir a 60. Y así podemos hacer quizás un slow motion. 60 metros de altura. Ahora es cuando pasa de lado, ¿vale? De la fuente. Muy cerca de la fuente, ¿vale? Espero que no le dé ahora por subir para arriba el chorro. Ahora sube a los 80 metros de altura. Y es cuando pasa por encima de la fuente. Justamente cuando vaya a salir el chorrito de agua, ¿vale? Está subiendo a 80. Y justamente ahora empieza a hacer un viento que vamos. Muy bien, ya pasó. No ha habido ningún chorro de agua. Qué pena. Hace muchísimo viento y esto ha hecho que, bueno, pues que... Vamos a intentar... No deja. Y ahí veis que he cambiado el POV rápidamente para ver un poquito mejor la
la fuente un ratito, ¿vale? La estoy grabando a 60 fotogramas por segundo. Y como veis, esto también va, puedes cambiar el POI en el pleno vuelo. Esto me parece muy bueno también. Es una cosa que me parece buenísima. Porque... ¿ves aquí? Y si le das en rampa, el dron va desplazándose y subiendo y bajando según la... Ahora acabo de perder el dron. No lo veo. Vale, y ahora vuelve. Y va a ir al punto de inicio, como es natural. Vamos a parar la misión. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es probar el RPO del DJI Mavic Air 2. Como veis, estamos despegando desde una pequeña cosita de hormigón, donde debajo tenemos lo que sería... Bueno, pues vamos a parar la grabación. Vamos a poner que grabe en HDR, ¿vale? Ya que estamos, y vamos a dar a grabar. Lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Vamos a levantar el dron, vamos a mover los 500 metros hacia adelante y vamos a ver cómo vuelve a casa. Vamos a probar también ya la brújula, ¿vale? Y sencillamente 500 metros hacia adelante y volvemos. Metros o algo menos, ¿vale? Pues exagerar. Vamos a hacer una foto de 360 grados aquí, con las montañas nevadas. Y después le vamos a dar retorno a casa. Vamos a seguir el barco mejor, ya que viene. Como veis, tenemos una muy buena conexión por ahora. Vamos a darle al vídeo.
Vale, y ahora sí, estamos traqueando con lo que sería la aplicación, el Spotlight. Y lo que vamos a hacer ahora es dar al Return to Home porque estamos quedándonos sin batería. Vamos a ir para atrás, ¿vale? Así que vamos a parar la grabación. Subirá a 100 metros. Y vamos a ver si viene justamente a este punto. Como veis, os pone lo de... Tenéis algunos consejos para hacer más llevadera la espera. Una cosa que decíamos que iba a tener. Y bueno, aquí viene el dron. Podemos poner para arriba el gimbal. Podemos grabar también esta retorno a casa. Landing. Bueno, y como veis, ha sido bastante preciso el aterrizaje. Yo pienso que más que esto, para ver que despegó desde esta zona y ha vuelto a aterrizar en esta zona más o menos desde el punto en el que despegó. Y nada, amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, un poquito caótico, pero independientemente de esto pienso que bastante informativo. Y bueno, os dejo con la visión de lo que hemos estado viendo todo el tiempo.